Va a estar bien interesante. Yo les voy a presentar unas cosas bien interesantes que tengo para presentarles el día de hoy, porque hoy terminamos la fase de planificación y ahí vamos a seguir reforzando un poquito el tema de metodologías ágiles, que es importante que las conozcan. Entonces damos inicio a nuestra grabación. Bienvenidos, ustedes saben que es un gusto poder estar aquí conectado con ustedes y que disfruten mucho la clase. El día de hoy vamos a hacer la finalización de la planificación. Vamos a hacer nuestro corte 50 minutos, un poquito más y dejamos para inquietudes, preguntas que tengamos. Y con esto damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, permítanme, vamos a empezar por acá con una presentación. Empezar con un videito sobre lo que es Kanban. Entonces la idea es todas esas metodologías que vimos irlas reforzando, por lo menos unos videitos para que vayamos teniendo idea. Aquí también ahorita miramos otro que es un ejemplo práctico muy sencillo. O sea, me pareció bueno y sencillo de entender, entonces, cómo funciona Kanban. Y también quiero que miremos uno sobre diferencias entre Scrum y Kanban, para que también tengamos claro ese concepto. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman si están viendo el inicio del video, por favor? Sí, señor. Está pausado. Exacto, sí, señor. Listo, entonces arranquemos. Kanban, el método para gestionar tus tareas y proyectos de manera fácil, olvidando el estrés laboral. ¿Te resulta difícil gestionar las tareas que tienes a diario? En este video te vamos a enseñar un método para gestionar tus tareas y proyectos que tengas de una manera fácil para que te olvides del estrés en el trabajo. Las organizaciones suelen ser muy distintas en apariencia. Pueden ser oficinas, fábricas, estudios, talleres, etc. Pero todas ellas son iguales en algo, funcionan con gente y esa gente tiene distintas tareas que muchas veces se van acumulando y se pueden volver un peso para ellos, hasta que todo el equipo termina enredado sin saber cómo avanzar. Si usted tiene este problema, aquí le tenemos la solución. Lo que le proponemos es también ver en forma muy clara la solución. Lo primero es desatar el nudo de los problemas y empezar a mirar las cosas de otra manera. La idea es aplicar el concepto de Kanban, una palabra japonesa que puede definirse como tablero visual o sistema de tarjetas. Este concepto se aplica a la generación de un tablero de tareas que permite mejorar el flujo de trabajo y alcanzar un ritmo sostenible libre de estrés. El tablero es muy simple de armar. Cada persona puede hacerlo. Las columnas del tablero corresponden a los estados de flujo de tareas y pueden ser específicas para un proceso puntual o bien adoptar una forma genérica de 3 columnas. La primera, destinada a pendientes. La segunda, destinada a tareas en proceso. La tercera, destinada a tareas terminadas. El tablero se usa de la siguiente manera. Cada tarea que debe realizar una persona se le escribe en un post-it y se coloca en la columna de pendientes. Cuando la persona cumple efectivamente con la tarea, el post-it pasa a la columna en proceso. Ese es el momento en el que la persona está ejecutando esa tarea y debe respetar lo que marca el tablero y dedicarse a ese tema exclusivamente hasta terminarlo. Una vez terminada la tarea, el post-it pasa a la columna terminada. Entonces, así la persona pasa a realizar una nueva tarea. Si al realizar la tarea la persona se encuentra con un impedimento como falta de información o material para concluirla, debe marcar el post-it con una X roja o colocar en una sección aparte de impedidas. Las tareas en proceso deben ser pocas. Si la persona mantiene esta columna muy cargada, debe enseguida replantear su planificación y estudiar las causas que le impiden terminar las tareas. Aquí es donde el sistema funciona como control. En el tablero pueden observar claramente estos problemas, detectarse y trabajar sobre la solución concreta. Durante el transcurso de la jornada, todo el equipo puede ver las tareas de cada uno, evitando que 2 o más personas hagan lo mismo, asignándose correctamente las tareas y manteniendo el flujo de trabajo. Al final del día, las personas pueden visualizar las tareas terminadas
sentirse satisfechas con su desempeño y regresar a sus casas con la satisfacción de haber resuelto temas concretos. El tablero de tareas es una solución dinámica para que los equipos de trabajo nunca pierdan de vista el lugar hacia donde se dirigen. En el Instituto de Marketing Ágil puedes encontrar cursos gratuitos, videos y artículos. Bueno, este es la primera acercamiento a Kanban. Como lo habíamos visto en la clase pasada, pues nosotros decíamos que Kanban es una de las metodologías ágiles para poder, como tal, trabajar proyectos, no de tanta complejidad, sino más bien proyectos que podamos como tal gestionar de una manera sencilla. El siguiente video es una explicación ya práctica sobre el método Kanban y me pareció que la persona lo maneja de una manera sencilla, clara y teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de ver del anterior video. Entonces, miremos este video, por favor. Hola amigos, a continuación les voy a hablar del método Kanban. El método Kanban es un método que nos ayuda a facilitar el manejo de un proceso. En este caso yo le voy a utilizar, o yo le doy utilización en un almacén. Y este método yo lo llevo a cabo a través de una tablita con estas 3 columnas. Los pendientes, que son las actividades que voy a empezar a hacer, y las actividades luego pasan al proceso con su desarrollo, y los terminados ya cuando obviamente terminó la actividad, pasó por todas estas etapas. Y aquí, por ejemplo, en mi primera actividad tengo la recepción de material. Aquí este está en una tarjeta o un post-it, que también así nos lo menciona el método Kanban, que lo podemos utilizar. Yo en este caso utilicé un post-it y lo coloqué en mis actividades pendientes. Y aquí como número 1 tengo restricción de material. Restricción de material es el material que el proveedor me entregó, el consumible que tenemos para trabajar o en la empresa. Y la restricción de material la voy a ingresar a una base de datos que maneja la empresa internamente para llevar su control. Entonces ingreso a la base de datos y le doy entrada para que luego se refleje en mi inventario. O ya que le haya dado entrada, pues ya paso a terminado, verifico bien que haya guardado bien el archivo en mi base de datos y ya lo puedo poner un OK o simple y sencillamente lo palomeo con una actividad final. Luego, como otra actividad, tengo acomodar el material que me llegó, que me entregó el proveedor, pues lo voy a ingresar a mi almacén, al almacén general. Entonces, como va a entrar el proceso, voy con mi material y lo acomodo en el lugar correspondiente. Y en este caso, lo acomodo en el lugar correspondiente para que luego se refleje cuando tenga alguna auditoría o algo similar, para que coincida con los números de partes o el número de inventario que maneja mi base de datos. Bueno, ya tengo esa parte, ya pasó el proceso, quedó acomodado en el almacén y pues la doy como tarea terminada. Le doy un OK. Luego, otra actividad que tengo pendiente como última actividad es la salida de material. Bueno, como es la que sigue, la paso al proceso y esa es la lista de material que supí en un día o el día de hoy, que vinieron muchas personas, muchos trabajadores y se anotaron en una bitácora, y luego voy a revisión para ver qué fue lo que realmente salió y para que lo descuente luego en mi base de datos y se reduzca mi inventario. Luego que haya terminado esa parte, pues la paso a terminado y también le doy un OK. Bueno, eso es todo. Este es el método que utilizo en este caso en el almacén como método Kanban, que me ayuda mucho a facilitar mis tareas y las actividades. Y bueno, de mi parte es todo. Les agradezco la atención prestada. Mi nombre es Agustín Cruz, somos el equipo 5 y con lo cual es... Listo, entonces, no sé si alguien del equipo ha trabajado Kanban o lo ha visto aplicado o quisiera dar su punto de vista a lo que acabamos de ver. ¿Quién quiere participar? Sí, señor. Luis. Luis, sí, señor. Adelante. Buenas noches, profe.
Buenas noches, sí, señor. ¿Cómo están? Bien, Buenas bien. noches, compañeros. Nosotros en la parte yo trabajo en la parte de licitación, utilizamos ese método para llevarle continuidad a los procesos de licitación. Entonces tenemos un tablero de cristal donde tenemos las tres columnas y colocamos los procesos las licitaciones a las que vamos a apuntar, las que están en proceso y las terminadas. Entonces, es decir, ese método nosotros lo llamábamos pues de otra forma, porque no sabíamos el nombre, porque eso fue algo que nosotros eh, copiamos de otra organización que hace esa manera Sí. la parte de seguimiento de las licitaciones y de los procesos de seguimiento. Y es un método muy útil porque así, digamos, entre los que estamos en la parte de licitación y de control, podemos identificar en qué etapa está. Incluso le agregamos más cosas, pues porque por la labor que estamos realizando, ¿no? Se colocan las fechas también, los límites, las fechas de corte o de presentación. Entonces, es un método muy, muy, muy bueno. Ahorita lo estamos aplicando muchísimo, que estamos de lleno otra vez en la parte de licitación. Entonces, ayuda muchísimo al control. Así uno, a veces apuntamos a tantas licitaciones, nos sirve para despejar lo que ya se ha presentado, lo que está en proceso y lo que ya está terminado. Entonces, es un buen método de organización, sobre todo en esa parte. No sabía que se podía utilizar también en inventario, pero pues veo que el método que utilizó hoy en el ejemplo es muy bueno también. Porque en Sí, inventario yo me manejaba pronto el CARDES, otros métodos anteriores, ¿no? correcto, sí, señor. Sí, 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 eso, como Kanban es tan, digamos, flexible y es de fácil adaptación a los procesos, uno puede utilizarlo en manufactura, imagínese en auditorías, manejo de grupos y mire que esas son metodologías visuales que permiten que las personas tengan claramente identificado y en tiempo real cuál es la situación del proyecto o de la tarea o lo que se esté realizando al momento. Entonces, Perdón, profe, digamos en los procesos de licitación que uno tiene que tener en cuenta las fechas de presentación y de cierres, para nosotros es indispensable tener el tablero al frente, ¿sí? Y estarlo retroalimentando y que, digamos, si la otra persona o el ingeniero, los que estamos trabajando de lleno, presentando, realimentemos y hagamos los pasos, ¿no? Porque es ahí donde es la clave para nosotros del éxito en la licitación, ¿sí? De saber el control, los tiempos, para mí me parece un método muy bueno. Para licitar, excelente. sí, sí, es Excelente, muy, ¿verdad? Que muy nos ha ido bueno. muy bien con ese método. Sí, eso imagínense, pues yo también lo he trabajado mucho en la parte de calidad en producción, por el tema de que si sale algún tema o algún pendiente, uno hace la distribución, entonces dice, estos son los pasos que se van a ingresar al Canva, a la parte de proceso, y estos van a ser los que van a empezar a realizarse, y como tal, uno va, lo que dice Luis, va cerrando, conforme va terminando la acción, la pasa terminado, y empieza digamos que el sistema pool, a poner la siguiente tarea, ¿para qué? Para poder cerrar. Es muy bueno lo que dice también Luis en la parte de auditoría, digamos, si ya viene un auditor externo, a ver cómo ha sido el flujo de cierre de la información o de cierre del problema. Es una forma muy fácil para que pueda uno explicar y la persona pueda darse una idea de cómo está operando como tal la empresa o el área que está como tal evaluando y caracterizando, ¿sí? Entonces, esa herramienta es muy, muy buena. Digamos que la impulsó, la creó Toyota y esa hace parte del sistema total de manufactura de Toyota. Y pues esa es tan buena que se replicó a todos los sectores que, como tal, que tienen algún proceso, porque a la larga, digamos que el común denominador para utilizar ese método es que haya un proceso, un flujo de proceso, un inicio, un fin, y que hayan operaciones que conformen ese proceso. Entonces, es importante y
y quería traerles hoy a colación ese método que nos puede servir inclusive aquí en la parte del plan de gestión de la calidad. Listo. Entonces, dando inicio como tal a nuestra revisión del material, digamos que el plan de gestión de calidad, haciendo aquí una revisión, nosotros tenemos que tener algo muy importante en cuenta cuando hacemos el plan de gestión de la calidad, y es que la calidad está inmersa a lo largo de la vida del proyecto. Si bien es cierto, la calidad pues ayuda a tener productos excelentes, donde el requerimiento es básicamente digamos que el evaluador del entregable. La calidad nos permite también identificar riesgos, nos permite como tal lograr altos niveles en nuestras entregas, nos permite gestionar como tal a los interesados y también nos permite el cumplimiento satisfactorio de objetivos. ¿Qué pasa? Nosotros, y valga la aclaración aquí, yo les había traído, digamos, del conocimiento que yo tengo y que me ha tocado durante todo este tiempo que he tenido como tal proyectos y sobre todo en calidad, este tipo de puntos que uno debe tener en cuenta cuando hace el plan de gestión de la calidad. Entre ellas, por ejemplo, encontramos lo que son normas de calidad cumplidas. Uno debe ser muy cuidadoso con las normas de calidad cuando uno está sacando un producto, un bien o un servicio. ¿Por qué? Porque las normas de calidad, generalmente, el país que las adopta, por lo general es una adopción de las ISO, las normas internacionales ISO, y se adoptan como tal al país, dependiendo pues si hay algunos requerimientos especiales por material o por manejo de interesados o algunas razones. Pero puede darse que, por ejemplo, si nosotros estamos realizando un proyecto, durante la vida del proyecto se puede actualizar la norma y esa norma se puede volver un requerimiento y el requerimiento va a ser como tal digamos que un juez del entregable. ¿Y qué es lo que sucede? Y eso también pues se los cuento porque me ha pasado, es que dicen, oiga, usted debe garantizar que esté bajo la última norma. Y si nosotros no nos dejaron claro eso, o si nos dieron un documento y no lo leímos, ¿qué va a pasar? Cuando se genere el cambio de norma, pues nos van a decir, señor, usted, no sé, en esta norma número tal, el requerimiento tal, tenía que cumplir con esto y no lo está cumpliendo. No, pero es que yo tengo la anterior. No, señor, la anterior no me sirve, le sirve la nueva. Entonces, ese tipo de requerimiento se puede volver también en un riesgo asociado que si no nos damos cuenta, pues nos puede afectar como tal el proyecto. Especificaciones de funcionamiento, ese es muy crítico, muy, muy crítico. ¿Por qué? Porque la especificación del funcionamiento como tal del requerimiento prácticamente nos va a decir, ¿me sirve o no me sirve? ¿Al cliente le sirve nuestro proyecto o no le sirve nuestro proyecto? Y así de sencillo puede decir, oiga, el entregable se lo acepto o no se lo acepto y por ende o se atrasa o va muy bien el proyecto. ¿Listo? Entonces el funcionamiento se puede volver muy crítico al momento de tener el plan de gestión de la calidad. De igual manera, por ejemplo, los acabados. Les cuento también de mi experiencia. En un vehículo hay zonas, secciones del carro, donde uno dice, este es zona A, zona B, zona C, inclusive hay hasta zona E. La zona A es todo el exterior que uno ve de un carro, ¿sí? La zona B, bueno, la A es el exterior y el interior, que es lo primero que percibe una persona. La zona B ya son las de mediano acceso, como todo lo que es capó, baúl, zonas B. Zonas C ya son lo que son las llantas, los rines como tal. Y las zonas D ya son las que son más escondidas, digamos, a la vista del usuario. Ese tipo de cosas hacen que durante el plan de gestión de la calidad, el auditor, ya sea del proyecto, sea el auditor del entregable, sea el cliente como auditor y dueño como tal del proyecto, nos vaya a dar su punto de vista y nos diga, oiga, si el proyecto está bien o está mal, se ve bien o se ve mal.
está cumpliendo con lo que espero o no. Entonces, ese tema de acabados de producto puede volverse un tema complejo si no se sabe manejar. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. El cumplimiento contra planos por ejemplo, ahí el nivel de actualización de planos y normas también se puede volver algo bien complejo. Resulta que muchas veces cuando se hace un proyecto, uno recibe la información técnica. Si uno es el que está desarrollando como tal el proyecto, debe uno recibir información técnica de qué es lo que quiere el cliente. Y con eso, usted prácticamente que va a decir, bueno, yo le voy a entregar con esto. Definen inclusive el alcance del proyecto bajo ese cumplimiento y ese nivel de actualización de planos y normas, ¿cierto? Sin embargo, como es importante que el cliente esté siempre al tanto de qué es lo que sucede durante el proyecto, esa información de los niveles de planos, los niveles de actualización, uno le va retroalimentando al cliente. Oiga, como tal, este documento va contra esta indicación, vamos en este nivel de avance, vamos en esto. Y de manera que el cliente como tal va a estar, digamos que, participando a lo largo de la vida del proyecto y siempre nos va a estar dando su retroalimentación. De manera que no sea desconocido para la persona que nos contrata, si somos gestores de proyectos, de lo que se está ejecutando como tal durante el proyecto. Matrimonio con otros componentes, ese también es muy importante. ¿Por qué? Y se los digo desde mi punto de vista y de lo que me ha pasado. Muchas de las personas cuando realizan proyectos simplemente se basan en el pedazo que dice, listo, yo le entrego esta parte, este servicio y se queda hasta ahí. Listo. Si uno se va, digamos que al objetivo principal como tal del PMI, le dice es un esfuerzo temporal con un alcance debidamente definido. Sin embargo, yo se los digo como experiencia, siempre hay que procurar ver un poco más allá. ¿Qué es ver más allá? Ver más allá es qué va a pasar con el resultado del proyecto. Si es un producto, entender bien a dónde va, quién lo va a comprar, en dónde va a ir. ¿Sí? Por ejemplo, si usted se vuelve un proveedor de alguien más grande y no sé, y usted es el que desarrolla los empaques, mire si una vez terminado el producto o con un producto mínimo viable, si ese producto satisface lo que la persona por la cual lo contrató, pues queda satisfecho y su producto del cliente está bien empacado en lo que yo hice. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo tan sencillo como el matrimonio con otros componentes. Porque si nosotros asumimos que está bien y no miramos un poquito más allá del proyecto para ver si efectivamente va a salir bien, pues cuando tengamos los entregables y los hitos, van a haber inconvenientes y van a decir, uy, eso no me gustó, uy, eso no era lo que esperaba, uy, eso era cualquier cantidad de situaciones. Entonces es importante tener en cuenta eso. Durabilidad. Vean, ese también es otro punto crítico durante el plan de calidad y se los digo, siempre, 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 cuando ustedes estén desarrollando el proyecto, digan qué tipo o qué durabilidad o por cuánto tiempo va a funcionar lo que ustedes vayan a hacer. Que no, que es un producto que va a funcionar por 10 horas, listo. Y déjenlo en alguna acta. Es que no, que va a ser el desarrollo, va a ser un puente que debe gestionarse para toda la vida. Si usted es una empresa de ingeniería civil, listo. Entonces, los diseños que vayan a hacer, que sean diseños robustos para que la vía o el túnel o lo que vayan a hacer dure para toda la vida. Pero eso siempre tiene que estar claro desde el inicio del proyecto. Créanme, parece lógico, pero las personas asumen y digamos que casi que lo dan por supuesto. Y cuando uno va a ver la parte, el componente, el servicio, lo que tengamos, no cumple con el requerimiento de tiempo, ¿listo? De funcionalidad. Entonces, muy, muy ojo con ese aspecto. La usabilidad es algo muy, muy importante. Y ahí para contarles un poco, digamos que en la parte de innovación, hay muchas herramientas de innovación que permiten
tener como el producto mínimo viable, pero también verificar su usabilidad con ciertos usuarios. ¿Para qué? Pues precisamente para verificar que sí sea fácilmente de usar, porque si no, vamos a tener problemas al momento de hacer los entregables y van a decir, oiga, a mí eso, ¿cómo se usará? No tengo ni idea. O vea, eso no lo usa sino una sola persona y tocó capacitar como a 20 para poder ahí medio usar eso. Entonces, algo, digamos que una herramienta, por ejemplo, una historia de usuario, toma como tal el servicio o el producto y empieza a describir cada uno de los escenarios desde que toma el producto, el servicio y cómo lo va desenvolviendo. Entonces lo toma, lo examina, lo puede usar, si es un software sabe por dónde navegar o no, mire, se creó un conflicto aquí. Todo ese tipo de cosas nos permiten a nosotros como gestores de proyectos identificar dónde podemos hacer mejor lo que estamos intentando realizar. Entonces, muy importante eso. Desviaciones o cambios, sí es importante también tenerlo en cuenta en el plan de gestión de la calidad. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros habilitábamos una desviación o un cambio, vamos a cambiar las condiciones iniciales que habíamos dicho de cómo se iba a realizar el proyecto. Entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es la desviación, a qué va a afectar, qué es lo que implica, pues no vamos a saber correctamente cuáles son los riesgos asociados a esa desviación o a ese cambio. O inclusive, si es un producto, por ejemplo, lo lanza a la línea de producción y si nadie se enteró del cambio o no lo entendieron bien, cuando usted lo vaya a realizar como tal en el proceso productivo puede generar problemas. O pueden parar el proceso productivo y dicen, vea, es que me está saliendo esta cosa mala, ¿qué es esto? Y entonces todo el mundo empieza a correr y resulta que era una desviación. Entonces también es importante tener en cuenta eso. Y siempre tener claro cuando ustedes desarrollen un proyecto y si van a entregar un servicio o un producto, preguntarle a la persona que los contrata qué pruebas necesita que se haga dentro de ese proyecto y que quede como requerimiento. ¿Por qué? Porque es que si nosotros también asumimos como, no, esto me sirve o esto le va como tal a funcionar y no le funciona, eso va a ser un problema y bien grande. Entonces, ¿por qué? Porque es que acuérdense que ustedes están jugando con las expectativas de los interesados. ¿Listo? Entonces, eso hace que el impacto, la experiencia de usuario sea muy complicada y que sea, digamos que es como si a uno va a comprar algo y le sale malo. O compra comida y le sale podrida. O tan sencillo como compra una casa y le salen fugas por todo lado. Entonces, sientan lo mismo cuando ustedes están desarrollando algo en un proyecto. Si ustedes van a entregar algo y no funciona, o lo montan en algún lado, o lo ponen en servicio y no funciona, entonces el tema puede ser bien complicado. Entonces, esos punticos yo traía ahí a colación para que los pudiéramos ver. ¿Qué pasa? Todos estos ítems que acabamos de revisar van a entrar como tal a la lista de requerimientos. Y entonces en la lista de requerimientos ya es un documento formal dentro del proyecto donde nosotros decimos si es norma NTC tal, especificación de funcionamiento tal, plano tal, descripción, plano para desarrollar etiquetas, no sé, etiquetas de promoción, listo. Objetivo afectado, el número 3. ¿Por qué? Porque en el 3 decíamos que íbamos a presentarlo como tal el logo en una etiqueta que se va a pegar en el producto, qué sé yo. Responsable, ¿para quién? Para el cliente tal, entregable en el hito número 3, aprobador, fecha de aprobación. Mire que nosotros, digamos que a la derecha encontramos los criterios para poder evaluar el requerimiento y como tal decir, oiga, este requerimiento a qué le está apuntando. Entonces empezamos como tal a llenar. ¿Qué es importante? Entonces los objetivos de calidad deben estar como tal incluidos dentro de la lista de requerimientos, porque los objetivos de calidad a la larga son requerimientos traducidos para el proyecto. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta eso. La lista de entregables, como les comentaba, se va a ver afectado como tal por los objetivos de calidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de calidad va a ser prácticamente que la regla de medición del entregable. Si a nosotros
nos tomamos el entregable y decimos, listo, ¿qué debe cumplir? Esto, 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 esto. Si no cumple, pues graves, nos van a devolver como tal el producto. O si nos dicen cumple, ok, el producto es aprobado, primera entrega, check. ¿Sí? Entonces, esos objetivos de calidad o ese criterio de calidad también debe estar como tal registrado dentro de la lista de los entregables y ser muy claros qué es lo que requiere el entregable en temas de calidad. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Acá, listo, siguiendo con nuestro plan de calidad, los hitos también serán evaluados por el plan de calidad. Entonces, importante que cada hito, o sea, miren cómo vamos. El proyecto tiene, tiene requisitos, ¿listo? Los requisitos van a alimentar los entregables y a su vez esos entregables van a alimentar los hitos. Porque acuérdense en el nivel de jerarquía, como tenemos en la parte superior el hito, el entregable y como tal el requerimiento. Cada uno va alimentándose respectivamente. Entonces, estos criterios de calidad van a hacer que el cliente nos apruebe los hitos dentro del proyecto, dentro del cronograma. Y empieza a decir, ok, aquí este está bien, este le falta, este está mal. Y lo ideal es que para el hito, como nosotros ya hemos tenido retroalimentación en los entregables, para el hito ya únicamente sea como tal definir los últimos pasos y entregar. Generalmente, lo que yo les decía en algún momento, para los hitos ya hay niveles de facturación. Lo que hace que ya tengamos claro todo lo que se ha entregado, ya tengamos claro qué es lo que espera nuestro cliente y que únicamente sea presentarlo en una reunión formal, en un espacio formal como tal de comunicación. ¿Listo? Y estos hitos también se hace su lista. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no dejamos todo debidamente organizado, no vamos a saber el hito, qué tipo de entregables o de cuál cantidad de entregables va a estar compuesto. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Por eso aquí esta noticia que yo les coloco que dice ¿qué debe cumplir el producto o el servicio? Siempre tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que debe cumplir? ¿A dónde le estamos apuntando? O por lo menos el proyecto que estamos realizando. ¿Listo? Eso por la parte del plan de gestión de calidad. En el proyecto de análisis de riesgos, este va muy asociado a lo que nosotros habíamos visto la vez pasada en el módulo 2 para el tema de riesgos, donde nosotros decimos, oiga, el riesgo es algo que siempre debemos como tal estar identificando dentro del proyecto. Es un documento vivo que todo el tiempo va a estar retroalimentándose, todo el tiempo va a estar creciendo. ¿Y eso qué va a hacer? Pues miren que aquí yo les colocaba como tal una definición que a mí me parece bastante importante. Miren que identificar todos los posibles riesgos que pueden presentarse para prever su mitigación, planificar su prevención y trabajar en los medios de eliminación. Entonces, identificamos riesgos ¿para qué? Para prever su impacto, digamos, para poder planificar cómo reducir ese impacto o si no, para ver cómo los podemos eliminar. Entonces, importante tener estos punticos en cuenta de identificar el riesgo, categorizar y priorizar, qué probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto en cada una de las fases del proyecto, ¿cierto? Que eso lo mirábamos la vez pasada. Y también mirábamos como tal esta matriz que nosotros decíamos, oiga, ¿cuál puede ser su impacto dentro del proyecto? Entonces, si es el impacto, no tiene impacto, un impacto medio, impacto alto, puede pararme el proyecto, o la probabilidad es una probabilidad baja, media, alta, ¿qué tipo de probabilidad de que ocurra? Y como tal sacamos probabilidad y como tal sacamos la prioridad, donde nosotros deberíamos atacar los que quedan por lo menos en la prioridad alta. Y aquí también mirábamos como tal unas herramientas que nos podrían ayudar a identificar esos riesgos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tomando el ejemplo del Kanban, si nosotros identificamos riesgos dentro del proyecto, nosotros podríamos coger esos riesgos y colocarlos como tal en la matriz de inicio o en la columna de inicio y podríamos empezar a trabajar, si ya los tenemos priorizados, empezar a trabajar los más críticos y decir, bueno, en proceso y empezar a desarrollar un plan de trabajo.
pasa a terminado, el siguiente en proceso o los dos siguientes en proceso. Y miren cómo nosotros con el tema de Kanban ya podríamos aplicarlo a la matriz de análisis de riesgo y así nosotros ir ejecutando por prioridad como tal el trabajo de mitigación del riesgo. ¿Listo? Entonces es importante, por ejemplo, miren que ya le empezamos a sacar utilidad un poco a todo lo que es la revisión visual en un proyecto. Aquí digamos que en el tema de análisis de riesgo, esta es una propuesta del autor donde nosotros decimos, oiga, ¿cómo deberíamos empezar a almacenar esa información del riesgo? Y entonces el almacenamiento del riesgo es algo como simplemente coloque el nombre del proyecto, aquí para quién es el proyecto, quién es el autor del documento y la número de páginas, porque puede volverse gigante como tal este análisis de riesgo. Y la idea es que, por lo menos aquí, esta primera parte o estos dos primeros cuadros grandes es un tema de identificación del riesgo y este es una fase de mitigación o de control. Entonces, en la parte de identificación, tenemos pues a qué tarea le va a afectar, su prioridad, qué tipo de descripción de riesgo hay, la probabilidad de que ocurra y su impacto en dinero y en tiempo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una acción que vamos a como tal implementar al riesgo identificado, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como tal la descripción, quién es el responsable de realizar la acción, para cuándo, si es que se va a hacer, y, o en tiempo, entonces decir, por ejemplo, si tenemos inconvenientes con proveedores, con el surtido de proveedores, fecha requerida, máximo le podemos dar 2 días porque si no paramos como tal el proyecto, o 3 días, lo que nosotros determinemos que es importante. O si, por ejemplo, es una importación del exterior, si viene de China, son aproximadamente 1 mes en barco. Entonces, miren a ver cómo puede uno, como tal, tener una contingencia. Entonces, otra fuente, alguien local, todo ese tipo de cosas son acciones de contención en caso de que pase algo. Y claro está, si ya se llega a ejecutar, se le da como tal que se realizó y si hay un sobrecosto como tal en la actividad, se debe incluir en el margen. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada riesgo que se materializa va a afectar como tal el margen del proyecto y se lo va casi que empezar a comer el colchón, digámoslo entre comillas. Entonces, si se comienza a comer el colchón, nosotros debemos como tal identificar cuánto costó ese riesgo materializado, que ya no sería un riesgo sino un incidente, y empezar a verificar si el margen debemos ajustarlo o definitivamente pues ya como tal se comió el recurso. Y su cuantificación en tiempo y en dinero. ¿Listo? Entonces es importante. ¿Qué es otra cosa importante aquí que tengamos en cuenta? El plan control de mitigación. O sea, estas acciones a tomar nosotros siempre debemos ser muy, muy juiciosos en tener la contingencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos la contingencia clara, cuando nos suceda el problema, no vamos a saber qué hacer y eso nos va a afectar como tal la vida del proyecto. Entonces es importante como tal tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eso por la parte de análisis de riesgo. Acá, ese es bien interesante el plan de aceptación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya estamos como tal planificando, así como analizamos el riesgo, así como analizamos la comunicación, así como analizamos la metodología para poder desarrollar el proyecto, así como realizamos todo este tipo de cosas, también debe haber un plan de aceptación, ¿sí? Donde nosotros aquí vamos a, como tal, a definir cómo vamos a saber si está bien o está mal como tal el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver nuestros principales, digamos, herramientas dentro del plan de aceptación, nuestro EDT o nuestro desglose de tareas, nuestro cronograma, ¿cierto? Entonces, donde nosotros vamos a decir en qué tiempo vamos, cómo vamos, y un calendario. ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros vamos a decir, bueno, aquí vamos en esto, va contra el cronograma, va en la tarea tal, listo, vamos bien, ¿sí? O vamos colgados, ¿qué pasó?
¿Listo? Y eso hace parte de la aceptación, ir como tal en el tiempo. ¿M? Entonces también hace parte de uno de los criterios de aceptación. Entonces, aquí entonces nosotros pues debemos tener en cuenta las listas de entrega, listas de actividades de las pruebas de aceptación, criterios y normas. Por ejemplo, este que dice lista de actividades de prueba de aceptación, por ejemplo, si uno está desarrollando un producto, uno debe decir, ¿cuál es mi plan de aceptación? Las pruebas que yo le voy a realizar, qué resistencia, qué durabilidad, qué cumplimiento de requerimientos ya en laboratorio, todo ese tipo de cosas, ¿m? Que funcione como tal, que tenga su criterio de funcionalidad debidamente satisfecho y como tal, pues de que el cliente también sepa de que es lo que se le va a entregar va a ser acorde a lo que él espera. ¿Ok? Entonces, ese plan de aceptación va a estar muy ligado ¿a qué? Al uno, como tal, al diccionario WBS. ¿Por qué? Entonces, aquí viene el por qué. Porque si nosotros nos acordamos, aquí dábamos como tal una descripción de qué es lo que se va a hacer en la actividad y acá abajo cuál va a ser su criterio de aceptación. Si ustedes recuerdan esos dos punticos al inicio como tal del módulo, entonces nosotros decíamos, listo, si voy a desarrollar, por ejemplo, un celular, entonces pues mi criterio de aceptación es que el celular prenda, funcione, si es táctil, pues que funcione como tal la pantalla táctil, si va a tener cámara, que sirva la cámara, todo ese tipo de cosas, pues son como tal parte del plan de aceptación. Y como tal, ese plan de aceptación también va muy ligado al tema de la lista de los entregables. ¿Por qué? Porque el entregable, si cumple los requerimientos, ¿sí?, que nosotros habíamos establecido anteriormente, pues vamos a tener como tal, vamos a aceptar como tal el entregable. Y es entonces también hace parte del plan de aceptación. Y el plan de hitos, que también va ligado a los entregables, también, si el entregable está bien, o mejor dicho, si el EDT está debido, y el EDT cronograma y tareas van en el tiempo cumpliendo, si el entregable cumple con lo que se había especificado en el EDT, y si tenemos el entregable a tiempo, pues el hito va a estar cubierto. Entonces, miren cómo se va uniendo todo lo que hemos hecho para crear nuestro plan de aceptación, ¿sí? Miren que hay una consecuencia siempre con todo lo que nosotros hacemos. Y como tal, pues aquí está nuestro plan de aceptación o nuestro certificado de aceptación, que básicamente es coger y decir todo eso que analizamos, que si cumplió el hito, que el hito tiene la cantidad de entregables y cada uno de los entregables está acorde al requerimiento y el requerimiento está acorde a lo que tenemos en el EDT y como tal en el diccionario WS y todo eso. Entonces aquí ya damos nosotros nuestro criterio de aceptación. Entonces decimos qué proyecto es, a qué cliente, el pedido. Entonces aquí puede salir el tema de aceptación parcial del entregable o del proyecto o aceptación final, ¿sí? Donde uno aquí describe, entonces dice, el producto cumple a parcialidad el funcionamiento, por ejemplo, si seguimos con el celular, cumple como tal en su funcionamiento táctil y de como tal de operabilidad. Sin embargo, no sé, no cumple los requerimientos estéticos que se habían planteado, por ejemplo. O no cumple la cobertura 4G, sino únicamente 3G, que también se había acordado, o 5G. ¿M? Entonces, ese tipo de cosas se van como tal describiendo y se van colocando dentro como tal del entregable. Y se dejan comentarios en caso de que tenga alguna novedad. Entonces se deja pendiente para tal fecha, se encuentra pendiente la ejecución de una norma, no se acepta por parte del cliente debido a que no cumple las expectativas o X o Y circunstancias, como tal se deja dentro del plan de aceptación. Generalmente, si uno es juicioso, haciendo como tal todo lo anterior que vimos, que identificando bien los requerimientos, identificando qué es lo que me van a medir como tal el proyecto, el entregable, qué compone el hito, todo este tipo de cosas, pues el plan de aceptación es únicamente ya cubrir como tal el desarrollo en el tiempo del cronograma y realizar como tal la entrega. Y pues que nos acepten como tal lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, importante aquí también siempre dejar constancia de que les aceptan algo.
¿Por qué? Porque es que si usted no le, digamos que no le hace firmar o deja abierto ese punto de la aceptación con su cliente, puede pasar algo y el cliente le dice, ah, no, pues que yo todavía no le he recibido a usted nada y yo no le voy a pagar. Entonces, mucho cuidado con ese tema del plan de aceptación. ¿Listo? Inclusive, en el plan de aceptación, cuando uno establece los hitos, entonces dice, contra tal hito va a plan de aceptación 1, contra tal hito va 2, va 3, y se va a dejar como tal consignado en una reunión de la aceptación. ¿Mm? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta cuando tenemos como tal el proyecto. ¿Listo? El plan de compras y gestión de proveedores. Aquí es importante que nosotros pues tengamos en cuenta que el proyecto se va a ver como tal afectado mucho por el plan de compras o por el plan de gestión de los proveedores. Si es verdad que nosotros hicimos como tal la gestión de los recursos, solicitamos las personas, los equipos, los consumibles, todo ese tipo de cosas dentro del plan de adquisiciones, ¿sí? Eso siempre debe quedar claro dentro como tal de que esté dentro del presupuesto y que haya un responsable como tal de las compras. ¿Por qué? Porque es que en las compras es, digámoslo coloquialmente, es por donde más se fuga la plata. ¿Listo? ¿Y eso qué nos genera? Pues obviamente que se nos acaba el presupuesto, que se acaba el margen y como tal que se ve afectado el proyecto. Entonces, si nosotros somos los gestores del proyecto, somos los directores del proyecto y ya como tal hemos organizado el plan de adquisición, el plan de recurso humano, el plan de como tal de todos los consumibles y se lo pasamos a compras, lo que necesitamos es que ellos empiecen a cotizar o nosotros vamos y cotizamos y empezamos a ver todo lo que nos están diciendo o todo lo que nos han cotizado, cuánto suma y si se acerca o no a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos ese control juicioso digamos, el tema económico, vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, importante acá. Bueno, eso por la parte del plan de compras, ¿cierto? Entonces, nosotros por aquí yo les colocaba, delimita las necesidades de abastecimiento, describe el proceso contractual con terceros y define el proceso de adquisición. Y pues si hacemos parte de una compañía, pues esto generalmente lo hace el área de compras y como tal la gestión de proveedores, las personas que manejan materiales. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos el plan de compras y como tal ya viene aquí la explicación del tema de gestión de proveedores, nosotros siempre debemos tener muy claros los requisitos de contratación. ¿Qué pasa? No sé si ustedes recuerdan al inicio que nosotros decíamos, ojo con las subcontrataciones dentro del proyecto, ojo con los suministros, qué pasa si hay algún tema de calidad, quién responde con los proveedores sobre todo, ¿sí? Si subcontratamos un estudio, si el estudio está debidamente realizado, si no. Todo ese tipo de cosas entran acá dentro del plan de compras. Inclusive, el plan de compras prácticamente que puede ser hasta la negociación como tal del proyecto, ¿sí? Porque uno como gestor de proyectos sabe qué niveles tiene que ir manejando dentro del proyecto. Entonces, no, el plan de requisición, el plan de adquisición, el plan humano, el plan de comunicación, sabe las fases. Pero siempre debe haber una persona experta que maneje el dinero. ¿Sí? Y esa persona experta que maneja el dinero puede también ser negociador. Y pues ahí empieza, por ejemplo, ese tema de contratación puede volverse bastante delicado porque si nosotros dentro del proyecto decimos, bueno, vamos a subcontratar a tal persona que sea nuestro proveedor y si nosotros, digamos que entre comillas, nos casamos con ese proveedor, el día que quede mal ese proveedor, nosotros quedamos, digamos que, entre comillas, patinando. ¿Mm? Ahí quedamos como, oiga, ¿qué hacemos para poder cumplir? Y salimos a comprar algo más y pues ese algo más nos puede salir en sobrecosto. Entonces, siempre pues tener como tal su proveedor principal, pero nunca ponga literal los huevos
en una sola canasta. Siempre tenga 2 o 3 proveedores más por si sucede algo. ¿Listo? Entonces, ese es un consejo muy importante, sobre todo en proyectos. La recopilación de la información de distintos proveedores. ¿Qué pasa? Dentro de los planes de compras, generalmente la persona que sale como tal a cotizar, a comprar todo este tipo de cosas, no coge uno ni dos, porque generalmente coge 3, 4 proveedores, evalúa el mejor y evalúa pues también lo que les decía, el tema de calidad, el tema de suministro, soporte, dónde coloca el material, si en la puerta de él o en la puerta de nosotros, qué tipo de Incoterm como tal. Y teniendo en cuenta todas esas características, pues toma la decisión. Entonces, la recopilación de la información de los proveedores es muy importante. Inclusive, si nosotros hacemos un ejercicio juicioso de compras y dejamos como tal una base de compras bien estructurada, nos va a servir para posteriores proyectos, porque vamos a decir, ah, tal persona me suministra esto, 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 el otro me suministra esto, otro, el otro, y como tal empezamos a gestionar como tal el tema de compras. Se da como tal la solicitud de presupuesto de cotizaciones a proveedores, claro, ya empezamos a bajar como tal a números. Todo lo que habíamos hecho anteriormente ya lo empezamos a bajar a números y lo empezamos a organizar, ¿sí? Esto aquí ya mucho el tema de los administradores como tal, sí, pues ya la gente de administración, el contador, todo este tipo de personas que ya manejan como tal cifras económicas son los encargados de realizar como tal estas cotizaciones. ¿Qué pasa? El gestor de proyectos debe estar pendiente, por lo menos de que se hagan las cotizaciones correctas, con las personas correctas, con el proveedor correcto, ¿sí? Que diga, ok, este proveedor tiene al menos idea de lo que, lo que nosotros necesitamos. Porque es que si no, ¿qué pasa? Y eso también es una recomendación mía porque me ha pasado. No dejen todo al criterio de la persona de compras, ¿sí? Porque muchas veces la persona de compras no sabe lo que está comprando. Y nosotros dijimos, oiga, necesitamos un diseñador de, no sé, diseñador de interiores para poder crear la experiencia que va a hacer el proyecto como tal y contratan, no sé, a cualquier otra persona, menos un diseñador de interiores. Entonces dice uno, ¿y ahora qué hicimos? ¿Por qué no nos dimos cuenta? O entonces ahí empieza el gestor de proyectos y diga, bueno, a ver qué cotizaciones fueron esta. Ok, investiga uno un poco de qué es lo que están como tal entregando las personas y le dice, vea, este puede ser más hábil que este se puede ajustar mejor al requerimiento, este me va a servir más. ¿Por qué? Porque uno como gestor de proyecto también puede recomendar y puede dar su punto de vista. ¿Por qué? Porque acuérdense que uno es el experto en el tema. Entonces, si uno es el experto en el tema, uno puede dar su punto de vista a los compradores y decirles, vea, a mí me parece que ese proveedor es bueno por esto. Este otro proveedor no es bueno por esto y esto. O este proveedor cumple parcialmente lo que necesitamos, pero mucho ojo. Entonces, importante tener eso en cuenta. Verificación de requerimientos específicos, igual, lo que les digo. Si es una persona experta en este tema, si es el único proveedor que me va a entregar esto, si es X o Y cosas específicas que yo necesite como tal dentro de mi proyecto, es importante tenerlo en cuenta. Alguien me decía, y se los comparto a ustedes, si bien es claro que nosotros somos los gestores de proyectos, siempre vamos a necesitar de alguien que sepa muy bien técnicamente lo que se va a hacer. Y ya hablando de como tal de conocimientos duros. Es decir, si nosotros nos metemos a un proyecto de ingeniería civil, pues necesitamos ingenieros civiles que conozcan qué análisis estructural, qué análisis de materiales, que todo ese tipo de cosas. Si nos metemos a diseñar como tal ropa, pues necesitamos un diseñador de ropa, necesitamos alguien que sepa como tal de costura, que sepa todo ese tipo de cosas. Si nos vamos a meter en un servicio, no sé, por ejemplo, atención, no sé si ustedes han visto este tipo de metodologías que hay ahora que se llaman glamping, que es la experiencia para, dicen ellos, para ver la noche, las estrellas en la noche, que es un estilo de domo, donde ese domo es la mitad cubierto, la otra mitad despejado, y adentro hay una cama. Entonces, la forma de acampar de una manera, digamos que lujosa.
Entonces, ese tipo de experiencia pues requiere de alguien que sepa diseño de interiores, que sepa como tal un gestor de innovación, que permita como tal crear experiencias de recordación en la persona. Todo ese tipo de cosas requieren de conocimiento. Entonces, bien, si nosotros somos los expertos como tal en el tema, pero siempre va a haber la necesidad de contratar un experto en algo. ¿Listo? Entonces, nosotros como gestores de proyectos podemos dar nuestro punto de vista para el requerimiento. ¿Listo? Importante ahí tenerlo en cuenta. Plazos de entrega. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque es que si nosotros subcontratamos, nosotros no le podemos dar el lujo como tal a la persona que nos diga, no, si yo le entrego en tal fecha está bien. No, porque nosotros tenemos el cronograma, entonces cogemos el cronograma contra cronograma y le decimos, oiga, señor, yo necesito que usted me entregue acá. Si me entrega más acá, es un incumplimiento. Lo toca decirlo así. Puede sonar un poco fuerte, pero hay que hacerlo así, ¿sí? Para que la persona tenga claro qué es lo que se va a hacer. Formación y requerimientos específicos a proveedores, también. Miren que en la industria donde yo estoy, en la de automotriz, este tema de requerimientos específicos es muy, muy fuerte. Es muy fuerte y creo que esa es a veces una de las razones por las cuales muchos de los proveedores no continúan por la cantidad de requisitos, porque al ser una industria de nivel global, asimismo son la cantidad de requerimientos que uno les solicita. Entonces, requerimientos de calidad, requerimientos de infraestructura, requerimientos de gestión administrativa, requerimientos de software, de IT, muchos tipos de requerimientos se pueden volver un poco complejos para los proveedores. Entonces, y como tal requiere de una formación. Para contarles un poco, por ejemplo, en la empresa allá donde yo trabajo, hay ingenieros dedicados a proveedores. Y yo fui uno de esos. Y ahí fue cuando yo desarrollé muchas de las habilidades para mover gente, para explicar, para enseñar, que venga, hacemos el proyecto, qué tal cosa, porque la idea era formar como tal al proveedor. ¿Para qué? Para que fuera mejorando su calidad, su producto, sus entregas, su cadena productiva y tuviera excelencia operacional dentro de sus procesos. Entonces, eso también es muy importante si nosotros vamos a necesitar eso. Y como tal, pues la selección y contratación de proveedores, la persona de compras, ellos ya tienen como tal eso en compras, tienen unos formatos donde dicen cumple con calidad, cumple con entregas, cumple con capacidad de entrega día, cumple con los requerimientos, no sé, del tipo de material, cumplen con cierto tipo de características que hacen que sea, digamos que, disponible o que cumpla el proveedor para ser seleccionado como tal dentro de un proceso de un proyecto. ¿Listo? Este es como más para conocimiento general de ustedes, pero ¿por qué? Porque como tal el gestor de proyectos debe saber que existe este plan y que ese plan debe como tal trabajarse en conjunto con el área de compras. Si nosotros somos los gestores de proyectos, el comprador, somos como tal el emprendedor que estamos al frente de todo, pues fácil. Tenemos que identificar qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos va a entregar la persona. ¿Y lo hacemos cómo? Cotizando, hablando con las personas, si podemos visitar las empresas, conocer lo que ellos hacen. Todo ese tipo de cosas nos permiten darnos cuenta de qué tipo de proveedor está al frente de nosotros. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta. Y el tema del plan de la gestión financiera. ¿Qué pasa? El plan de gestión financiera va muy ligado como tal al plan de compras. Si bien nosotros en el plan de compras decimos, oiga, qué tipo de proveedores son, qué requerimientos se necesitan, miremos qué debe cumplir, qué disponibilidad hay en el mercado. El tema financiero ya es un poco bajado a números, donde dice, ok, listo, usted de todo lo que me identificó en el EDT, de todo lo que me pasó en el plan de requisición, de todas las personas que usted necesitó, ya empieza la gente a decir, listo, ahora sí vamos a bajarlo a números. Entonces, el ingeniero senior le vale tanto, el ingeniero junior le vale tanto, el diseñador le vale tanto, lo van a necesitar por tantas horas, entonces le vale tanto en total.
Entonces ya este tipo de costos, más el tema de parafiscales, el tema de salud, pensión, o es un contrato a término definido de menor a un año, o qué tipo como tal de contrato le vamos a hacer, lo coloca ahí. Costos y cantidades de equipos, listo. Usted me dijo que necesitaba 20 computadores, entonces 20 computadores valen tanto si los arrendamos, si no, materiales para el apoyo, que el espacio en la nube, el service data, si va a necesitar una plataforma para conferencias, todo ese tipo de cosas, internet, ya empieza ahí. Un mano de obra, costos unitarios, entonces por hora cuánto me vale cada persona, el material, el kilo, el bulto, la hora de hombre, todo ese tipo de cosas, cuánto me está costando de manera unitaria. ¿Listo? Ya es un tema muy financiero. El gestor de proyectos tiene como tal el presupuesto, pero este tema de gestión financiera sí requiere de alguien específico en finanzas, que sepa como tal de finanzas. ¿Listo? Entonces siempre es importante, por ejemplo, cuando uno arranca un proyecto, siempre debe haber un financiero, alguien que sepa comprar, el gestor de proyectos, un experto técnico. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder ir como tal aterrizando cada una de las cosas. Este es importante que ustedes lo conozcan, pero sí es importante, si arrancan un proyecto, que haya alguien financiero dentro de su proyecto. Alguien que maneje los números bien y que entienda bien el negocio. ¿Listo? Mucho ojo con eso. Costos de administración del proyecto, entonces, si va a estar una persona pendiente de todo el proyecto, si las personas van a estar todo el tiempo en el proyecto o solo van a estar en ciertos tiempos, que vamos a, por ejemplo, que el cronograma, perdón, la línea de presupuestos con estos márgenes, entonces listo, todo ese tema de administración, los riesgos asociados, la cantidad de dinero por contingencias. Eso es por eso es que yo les decía, y en el módulo 2 lo mirábamos, que era tan importante como tal gestionar la línea base de costos y tiempos con, con los famosos, con los famosos variabilidades y las contingencias también. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que va a venir acá a pegarle al tema financiero. ¿Listo? Entonces, importante, financiero va muy ligado a presupuesto, contra el cual se mide el gasto y donde se identifica la inversión mínima para cumplir los objetivos. Si bien es cierto que en el próximo módulo vamos a ver lo que es el valor ganado dentro de un proyecto y eso lo debe conocer como tal el gestor de proyectos, sí es importante que haya alguien dedicado a echar números. Y ahí se los digo de frente, siempre tienen que haber alguien responsable como tal de los números. No dejarlo solo, pero sí tiene que haber alguien que esté frente a los números. ¿Por qué? Porque es que el gestor de proyectos va a estar en tantos frentes que muchas veces esto se le puede pasar por debajo o se dedica a esto y descuida el resto. Entonces siempre tiene que haber alguien que maneje los números. ¿Listo? Mucho ojo con eso. ¿Listo? Y pues obviamente se recomienda manejar el gasto contra el calendario. Ok. Entonces, después de todo eso que hemos visto, después de hacer como tal nuestro proyecto, como tal sacamos el cronograma, sacamos el presupuesto, tenemos las CDTs, tenemos los requerimientos, los requisitos, tenemos el diccionario de T, tenemos ya las personas, tenemos como tal plan de calidad, de comunicación, tenemos todas las actividades, los riesgos, tenemos todo eso que hemos revisado hasta ahorita. Todo eso ha sido nuestra planificación del proyecto. ¿Y esto en qué se va a resumir? En que va a llegar el gran día de presentar como tal el proyecto. Donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger toda esa información que tenemos acá, la vamos a plasmar en un documento escrito, donde decimos estilo acta de inicio del proyecto, pero ya pues a un tema de decir, oiga, este es el nombre del proyecto, objetivos, bien organizado, ya, ¿sí? Y esa misma acta de proyecto como tal, la vamos a hacer ya en una presentación como tal formal del proyecto. ¿Para qué? Para presentarla al equipo que va a aprobar como tal el proyecto. ¿Listo?
este punto es muy importante porque todo el trabajo que hemos hecho ya lo vamos a pasar de manera resumida para presentarlo como tal, al patrocinador, a la alta gerencia, al comité de proyectos, a X o Y personas. ¿Para qué? Una de dos. O nos dicen, no, su proyecto le falta, vaya y revíselo. O, muy bien, excelente, aprobado el proyecto, empieza a desembolsar el dinero y los recursos para empezar. ¿Listo? Entonces, esta planificación se vuelve demasiado importante dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque es que esa va a ser la manera en que o las personas que van a invertir en nosotros nos van a decir, listo, bienvenidos al proyecto, hágale, o no, todavía le falta, o no, muchas gracias, no, el proyecto se cae, ¿sí? O el cliente, el que nos contrata, como tal, ¿listo? Entonces, muy importante, todo lo que hemos visto hasta acá se va a resumir en esta presentación a las personas que tienen, digamos, que un posicionamiento y un grado de influencia muy alto dentro de nuestro proyecto y van a hacer o que avance o que se quede. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, si ya logramos como tal, aprobado, cerrado, y empieza ya como tal el tema de desembolso de recursos y como tal de ejecución, pues empieza ya la cuarta fase, que es la ejecución de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, con eso, damos terminado el módulo 3 de nuestra clase como tal de gestión de proyectos y podemos hacer una pausa inicial y pues comentarios, dudas, preguntas, inquietudes y de ahí les muestro unos 2 videitos interesantes que quiero mostrarles el día de hoy. O se me durmieron. Andrés, sí señor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, dos cositas. ¿Usted nos podría dar otro ejemplo de entrega parcial del proyecto? Y más o menos en qué tipo de procesos se aplican esas entregas parciales. Un segundo. Perdón. Entregas parciales. Ven, ¿en qué diapositiva la vemos? Ahí. Está en el plan de aceptación. Acá, en las entregas. En la siguiente. Acá. Exacto. Ahí dice aceptación parcial del proyecto. Que por un ejemplo de pronto un poquito más claro que nos pueda dar en Claro, cuanto a ese. Pues claro. ahí sería como entrega de documentos, o digamos, yo estaba pensando aquí en el ejemplo que pusimos la primera vez del mouse inalámbrico. Ahí cómo se podría generar una aceptación parcial o eso como para qué aplica, solamente para documentación. No, no, no. Mira, hazlo, ponlo de esta manera. Si tú estás entregando, por ejemplo, veámoslo aquí en el ejemplo en este. Si tú estás entregando el hito 1, esto es una aceptación parcial del proyecto. Entonces, aceptación 1 del proyecto o parcial del proyecto. Mira que, por ejemplo, acá dice aceptación final del proyecto. Entonces, la final es ya cuando tú entregas definitivamente el proyecto y ya como tal. O sea, que el hito 1 es, digamos, recoger la información primaria y secundaria para hacer la investigación y desarrollo del mouse. Entonces, digamos Claro, que en ese claro. levantamiento de la información, pues quedó faltando información primaria, pero se tiene información secundaria y terciaria y se tiene otra información. Ahí habría una entrega parcial. Exacto. O por ejemplo, tú vas a decir, bueno, al hito 1 yo le entrego del mouse inalámbrico el diseño. El diseño en planos, el diseño en PDF, el diseño como tal y la experiencia funcional. Entonces, esa es la primera entrega parcial. Y digamos que el primerito es el diseño y el tipo de material, pero no se tiene el tipo de material, entonces se entrega parcialmente es el diseño. Sí, correcto, puede ser así. Listo. Entonces, o por ejemplo, tú dices, mira, yo te entrego el diseño, materiales y hasta ahí llega el hito 1, entonces entrega parcial. Hito 2, ya te entrego, no sé,
los diseños del sistema láser y el sistema que va a energizar como tal el mouse. Entonces, entrega parcial 2. Y el entrega parcial 3 ya es un prototipo funcional como tal de un mouse inalámbrico, que ya tú lo conectas y funciona. Entonces, ahí hay una entrega final como tal del proyecto. ¿Mm? Ese sería como el esquema. Listo, profe. Pues Sí, me resulta otra duda. En el claro, claro. tema de la gestión financiera, pues usted nos decía que lo ideal es tener un experto financiero que nos esté pues como dando Sí, guías como tal en esos procesos de costos, gastos y si digamos que en el momento en el que yo estoy planteando el proyecto, que estoy haciendo la CDTs, yo allá en el tema de los costos, eh, me vuelo mucho, me sobrepaso los costos como tal de equipos de cómputo o contratación de personas y ujú, luego cuando vaya ya a presentar, digamos, el proyecto y tenga ahí el experto financiero, si él me dice, mira, ve, vos pusiste que un computador, el alquiler mensual valía 600.000 pesos, pero ya él con el conocimiento que tiene y la realidad que tiene es que vale 800.000 pesos, ahí qué pasaría, o sea, si yo me desfase 200.000 pesos, eso va a traer unos perjuicios. O Mira, esto se supone que se hace es antes de presentar el proyecto como tal. pues mira, ahí generalmente, ¿qué se hace? Cuando uno va organizando por tarea y va sacando costos y como tal va organizando el plan de adquisición y todo eso y saca el presupuesto, pues uno generalmente va y se sienta con la persona de compras, con la persona de finanzas, le dice, venga, hagamos una revisión previa a ver usted qué opina, ¿sí? Porque uno pues no trabaja solo en este tipo de cosas, uno O siempre tiene un sea, equipo de es trabajo. tener claro que para el proyecto van a necesitar un ingeniero, 10 computadores, Sí, un auxiliar técnico. Voy y me reúno con el experto financiero o con la persona de costos y con él es que evalúo eso, ¿cierto? sí, Pero digamos que acá yo estaba pensando, eso aplica para una empresa grande. claro. Usted también nos toca el tema de cuando usted está, que la Es empresa de un proyecto vendedor. es un tercero. Entonces, yo como empresa le estoy presentando la propuesta de proyecto a un tercero, pero Ujú. ahí van a haber unos costos como tal que si yo de pronto en el momento tengo que contratar y cuando presente la propuesta, pues el proyecto no pase o me digan, no, hay otra propuesta y la otra propuesta gana, pues yo voy a tener ahí unas pérdidas económicas porque yo tuve que haber contratado a un experto financiero o unos expertos que me orientaran en ese proceso. Sí, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo soy la persona y lo que tú dices, yo soy digamos, Contratista, un licitador, por ejemplo. En el tema de licitaciones siempre se debe tener en cuenta que hay un gasto asociado que en caso de perder no se va a recuperar. Y eso va a ser, por ejemplo, en el planteamiento de la propuesta, pues todo esto hace parte como tal de la propuesta. Entonces tú, si te lo ganas, pues listo, no pasó nada. Pero si no, tienes que tener en cuenta que ese gasto sí como tal se va a perder. ¿Por qué? Porque digamos, si tú eres el experto financiero y como tal sabes de proyectos, pues la tiene hecha y sale para el otro lado y listo. Pero si uno no maneja bien el tema de números y le toca meterse con alguien a contratarlo ahí, ese costo es un costo, digamos que es un gasto al riesgo, ¿sí? Donde ese gasto al riesgo son cositas que uno le va a tocar invertir para ver si el proyecto sale o no. Y eso es ese digamos que es el riesgo que uno asume cuando se mete en un proyecto, sobre todo si uno es empresa que desarrolla como tal el proyecto. Ese es el tema que uno tiene ahí metido dentro, o el gasto riesgo que tiene uno ahí asociado cuando se mete a proyectos. Ese es importante tenerlo en cuenta. De allí, pues que uno cotice cuánto puede ser una persona que sepa de números, de finanzas. O si dice uno, no, este tema está muy caro, aprendo yo, pues aprender bien el tema financiero y pues le puede salir un poco más barato. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Alguien más me levantaba la mano? Yo, profe. Sí, señora, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta con Claro. respecto al tiempo de entrega. En el caso de que no se cumpla alguna de las entregas,
¿hay, digamos, como algún otro tiempo estipulado como para hacer como tal la entrega? O Sí, digamos, ¿cómo se manejaría ahí? uno lo puede negociar con el cliente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando uno determina, cuando uno llega con el cliente la primera vez, entonces le dice, oiga, hagamos el ejemplo con el mouse. Entonces llega y dice, oiga, yo necesito que usted me desarrolle un mouse. Listo. Pero resulta que en el desarrollo del mouse como tal, porque yo le voy a entregar, él no tiene nada en este momento y yo le voy a entregar un prototipo funcional de un mouse. ¿Listo? Entonces ese va a ser mi proyecto que voy a lanzar como tal al cliente. Entonces dentro de ese, como tal, dentro de ese desarrollo, de ese proyecto, vamos a tener que identificar ciertas cosas críticas. Al inicio, listo, entregó un mouse funcional, inalámbrico, ergonómico, ta. Cuando empezamos a hacer el desglose de tareas, ahí nos vamos a dar cuenta de, como tal, de cosas que se pueden volver críticas, como por ejemplo, no sé, el sistema láser del mouse puede volverse crítico si yo no tengo la capacidad o si tengo que subcontratar o tengo que validar algo de ese punto. Entonces digo, vea, llego, una vez tengo ya como tal el EDT, identifico la tarea, tengo el cronograma, digo que el desarrollo como tal de ese láser del mouse va a ser en tal lado, con tal requerimiento, listo. Yo tengo una reunión con el cliente, me acerco al cliente y le digo, vea señor, yo puedo hacer el proyecto, pero hay un riesgo asociado con la tarea de desarrollar el láser del mouse. ¿Por qué? Entonces ahí uno saca, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que uno tiene que identificar qué riesgo hay, si es un laboratorio externo, si es una validación externa, si es algún requerimiento de una norma muy crítica, algún tipo de cosa. Entonces uno le deja en claro en una reunión al cliente, le dice, vea, el desarrollo de ese sistema láser del mouse toca desarrollarlo en el exterior, porque aquí no hay en Colombia ese tipo de, como tal, de evaluaciones. Eso va a tomar tanto tiempo, pero puede llegar a tener un cierto inconveniente de 2, 3 semanas. ¿Por qué? Porque puede demorarse la entrega, porque el producto puede salir malo y toca tener en cuenta si vuelve a suceder, toca volver a enviar como tal producto para que lo validen, todo ese tipo de cosas. Uno siempre cuando ya realiza como tal las tareas, por eso es tan importante el EDT. Cuando uno hace las tareas, se da cuenta qué es lo más complicado que se puede volver dentro del proyecto. Y cuando uno identifica eso, lo primero que tiene que hacer es una reunión tipo formal, ¿sí? Donde uno coge y levanta la mano y dice, vea, esto se puede complicar por esto, por esto, por esto. Y esto nos puede impactar en este tiempo, en este costo. Por favor, téngalo muy presente dentro del proyecto. Que dice que riesgos asociados. No está mal, o sea, yo sé que muchas veces uno por ganarse un proyecto, pues acepta muchas cosas. Pero toca tener mucho cuidado que durante esa aceptación de cosas del cliente, uno puede estarse, si no, uno no es capaz de sacar adelante esa solicitud, puede estarse metiendo en un tema contractual muy delicado. ¿Listo? Entonces, siempre que usted haga muy juicioso el EDT y donde llegue a identificar algo muy crítico, levante la mano rápidamente y diga al cliente, oiga, ojo con este entregable porque este entregable puede convertirse en algo crítico en el proyecto. Entonces, claro está, uno evalúa dentro si lo puede realizar o no. Si lo puede realizar, pues comunica y dice, listo, yo lo puedo asumir, yo lo puedo realizar, no hay lío. Pero si usted ve que en sus capacidades no lo puede hacer, ojo, el proyecto puede complicarse en algún momento si usted no lo logra. Entonces, uno siempre tiene que estarse en constante comunicación con el cliente. ¿Listo? Profe, y digamos esas demoras se pueden ver reflejadas con multas o cosas así. Claro, claro, claro. Entonces, esas demoras, uno, por ejemplo, cuando entra, uno cuando Entonces no muerda. cuando Pero no muerda. uno entra cuando uno entra, ¿qué es? En el tema de ya como tal de revisión de asignación del proyecto con el cliente, entonces le dice qué temas contractuales hay. Entonces ahí ya entra, si digamos, si es una empresa ya establecida de proyectos, hay un tema como tal legal, hay un lienzo legal
y ya dice si cumple con esto, si incumple con esto, en el contrato queda esto, todo ese tipo de cosas quedan establecidas. Si no, pues ellos ya traen sus requerimientos o traen al abogado, entonces dice, mire, ante el incumplimiento de esto, se pagará una penalidad de tanto, tanto. ¿Qué pasa? Lo ideal es que uno en el proyecto identifique como tal esas posibles demoras, hable con el cliente y le haga caer en cuenta que eso puede suceder, ¿sí? Pero lo malo ahí es quedarse callado y no levantar la mano a tiempo. Ese es como lo más crítico por parte del gestor de proyectos. Pero sí puede haber un tema legal, sí se vuelve ya muy complicado. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Si no, para que miremos acá un videito que también les tenía preparado. 2 videitos para que vayan viendo cómo es el tema de... Este no es este de acá. Ay, no, mentira, este no es. ¿Dónde está? Se me perdió, carajo. Este no es. Este. Listo. Miremos este videito ya como para relajarnos al final de la clase y que podamos entender un concepto que es bien importante. Scrum y Kanban, ¿cuáles son las diferencias? Agile, Scrum y Kanban se encuentran entre los marcos más notorios. Uno suele escuchar, quiero hacer ágil, vamos a realizar Scrum o Kanban, debido a que claramente aportan valor añadido a contextos específicos. Esto es relevante para tener en cuenta sus propias particularidades. Esta info resume las principales propiedades de las metodologías Scrum y Kanban. Scrum prescribe roles y no así Kanban. Scrum está basado en interacciones. En Kanban, eliges iterar si te sirve para cerrar una versión. En Scrum, se usa el Black Log del sprint para visualizar las tareas. Entonces, si un equipo tiene una velocidad promedio de 10, usualmente no pondrá más de 10 puntos de historia en un sprint. En Scrum, el trabajo en progreso, Work in Progress, es limitado por la unidad de tiempo. En Kanban, el work in progress es limitado por estados de flujo de trabajo. Scrum, en general, no hace cambios en medio de una interacción. En el caso de Kanban, podemos agregar un nuevo ítem en alguna de las columnas, pero si estamos en el límite, tenemos que remover algún ítem de esa columna. En Scrum, cuando termina el sprint, los ítems se sacan de la pizarra y comienza un nuevo sprint. En Kanban, los ítems persisten hasta que estén terminados. En Scrum, se tiene un equipo con todos los conocimientos necesarios para completar los ítems de la iteración. En Kanban, no necesariamente hay un único equipo relacionado a un ítem. En Scrum, los equipos se estiman. En Kanban, lo decide el equipo. Ambos procesos están alineados con los principios y valores del Lean y el manifiesto ágil. Scrum prescribe priorizar el backlog. En Kanban podemos elegir algún esquema de prioridades. Scrum prescribe reuniones diarias de no más de 15 minutos. En Kanban, los equipos las hacen de igual manera, pero Scrum prescribe el gráfico de trabajo restante por cada iteración. En Kanban no es un gráfico que tenga que usarse. Ambos procesos trabajan simultáneamente sobre múltiples productos. En Scrum, con diferentes pizarras, y Kanban se diferencia de los productos en la pizarra. Kanban versus Scrum en pocas palabras. Aquí podemos ver cómo es Scrum más prescriptivo y Kanban más adaptable. Ambos son empíricos, es decir, que necesitamos experimentar con el proceso y adaptarlo a nuestro contexto. Uno de los puntos a tratar en Kanban es el límite de trabajo en progreso. Entonces, podemos experimentar comenzando con un límite de 1. O bien, si trabajamos en pareja y el equipo Kanban es de 4 personas, usualmente podemos tener 2 ítems en progreso. IT Service, su grupo asesor. Contáctanos en www.itservice. Bueno, ese era un videito explicativo de el tema Kanban versus Scrum. Y este sí es para que lo miren y después me den sus opiniones. Este es bien interesante. Miren este proceso de selección de personal tan particular. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job for an interview, Either brush. You look good. You feel good.
Hello, how are you? Pienso mañana. Okay, Reams. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Russell, very nice meeting you. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. One, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here. Sir. Okay, he's okay. Okay. Bueno, compañeros, y con eso, con esa experiencia de cómo contrata Heineken a sus equipos de trabajo, cómo deberíamos hacerlo nosotros en un proyecto, pues daríamos por terminada la clase de hoy. No sé cómo les ha parecido, les gustó, no les gustó, si me quisieran regalar su retroalimentación. O ya se me fueron todos. No, profe, aquí estamos. No, aquí estamos. Ah, bueno, sí pudieron ver el video. Aquí estamos todavía. Aquí estamos. Sí pudieron ver el video. Unos contratos. Está tan sensible el video. Manuel lloró. Es genial la forma como contrata Heineken, ¿no? A la gente. Igualito que en Bavaria, profe, igualitico. Sí, no, ese video a mí me gusta mucho. La vez que lo vi dije que a uno lo contraten en un partido de la Champions League, sí, ya de ahí se queda uno para toda la vida. Y esa es la forma en que cómo crean cultura y crean que las personas se adueñen como tal de la empresa y entreguen lo mejor de uno. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos hacer al momento de seleccionar nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Siempre como tal, no hacer la entrevista normal, sino póngale una situación fuera de contexto a ver cómo reacciona la persona. Y eso ayuda un poco a darse cuenta qué sucede con la persona y cómo se va a comportar en situaciones de alta presión y de alto riesgo como tal dentro del proyecto. ¿Listo? Entonces, con ese comentario me despido. Muchas gracias, una buena noche. Que tengan una muy buena clase y estamos hablando entonces la siguiente
Gracias, profe. Hasta noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que descansen, hasta luego.